en las regiones celestiales. Y quiero dar otro testimonio. Hasta aquí ya vimos contra quién es la lucha. Contra el diablo, contra huestes espirituales de maldad, contra deidades, ¿verdad? Y alguien que siempre está en Cristo Jesús, que está tratando de hacer la voluntad de Dios, pues empieza a haber una guerra espiritual. Amén. Por ejemplo, a Sergio pues le tocan la puerta, le chupan la cara, le tocan la ventana del baño cuando se está bañando, y pues obviamente no son los perros, ¿verdad? Es una hueste espiritual de maldad. Y por ahí alguien nos dijo que había escuchado pasar a la muerte con carreta y caballos y alguna situación. Y entonces yo lo que le dije a mi esposa, pues nosotros tenemos que hacer lo único que sabemos hacer, que es orar. Orar. Pero para orar tenemos que también ponernos la armadura del Señor, porque nos vamos a enfrentar contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Contra las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Todos aquellos vamos a tener algún ataque de esa manera. Obviamente no todos, obviamente no todos, sino Dios siempre te va a dar la carga que puedas soportar, la lucha que puedas soportar. Puede abrir tus ojos espirituales y te va a dejar ver lo que puedas soportar, ¿verdad? Alguien pinta al diablo bien bonito, ¿verdad? O sea, con cuernitos y colita y rojito, y se ve bien guapo, ¿no? El diablo así. Y no es así. Ni es tampoco como lo pintan, como un caballero hermoso de traje o como un charro negro que luego lo describen. El día que Dios permita a ustedes ver a un demonio o ver la cara de Belcebú, Lucifer o Satanás, se va a quedar completamente impactado, ¿no? El día que usted vea a un demonio, que Dios le permita. Y eso también pues va a servir para creer en qué ministerio nos está poniendo Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que la lucha no es contra los humanos. ¿Amén? Sí, amén. Por ejemplo, ayer lo que platicaba de este niño que realizó las 13 puñaladas o 15 puñaladas, la lucha no es contra él, es contra una hueste espiritual de maldad que puede entrar y salir, o que puede estar posesionando a alguien. ¿Alguien vio la película del Exorcista? Ya viejita. ¿Alguien la ha visto? ¿Ustedes? La nueva generación no la ha visto. ¿Sí, ya la viste, el Exorcista? O sea, ya hay una posesión demoníaca, ¿no? Esa ya es una posesión demoníaca, ya plena. Entonces, pero hay en otros que entra el demonio y sale el demonio. Entra el demonio y sale el demonio. Entonces, para eso Dios, la Biblia nos dice, por lo tanto, pónganse la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Miren, eso a mí me gusta. Ahorita lo vamos a definir cada uno, pero algo que me impacta es, dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. ¿Qué será proclamar el evangelio de la paz? Evangelizar. ¿Sí, amén o no amén? Mira, ayer me decían varias personas que vinieron y algunas que llegaron ya tarde, que cuando estábamos aquí llegaron algunas personas y me dijeron, es que en la escuela nada más nos dieron los boletos. Digo, ¿cómo que nada más le dieron los boletos? Sí, nos dijeron es una invitación y nada más nos dieron los boletos. Entonces algo que también tenemos que estar dispuestos, no es así. Yo lo platicaba con el equipo, no es así, no es a la ligera, no es nada más dar los boletos. Usted vio que hubo gente que se salió, ¿verdad? Se salió porque ya después vio que era cristiano el evento, que era evangelizar, y se salió, se fueron, prefirieron irse. ¿Sí? A mí le dije, ya se va, le digo, pero es que a la niña le va a matar la ilusión de darle su cajita y al niño. Dijo, no, es que nosotros no venimos por eso, además no creemos en lo que está diciendo. Se fueron. Pero algo que tenemos que nosotros tener siempre es la disposición de proclamar el evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a los demás. Y yo creo que Dios lo que hace ahorita a través de esta palabra es exhortarnos como hijos
a que de verdad es un evento evangelístico, es un evento para ganar almas para Cristo, y es un evento en el que nosotros debemos de poner todo el empeño, no nada más es repartir boletos. Ayer yo me salí junto con Axel, a Cristian, a repartir boletos, y luego también se salió Gaby Medina y Betsabe a repartir boletos, pero ya no es para tener cantidad de niños. Yo entendí esa parte porque muchos ni vinieron del mercado, muchos ni vinieron, pero no es llenar de niños, es transmitir el evangelio, eso es lo importante. Y yo creo que muchos de nosotros nos dedicamos a dar los boletos en esta ocasión, una vez más, en dar los boletos sin explicar, sin hablar de la palabra con denuedo, ¿verdad? Como ya les dije, con valor, o sea, están hablando de su Padre, de Dios. Estamos hablando del evangelio, estamos hablando del ser que nos salvó la vida, del ser que nos rescató de toda esa miseria en la que vivíamos. De Él estamos hablando. Y nosotros, ¿cómo deberíamos de sentirnos al hablar de Jesucristo? Orgullosos de hablar de Jesús a la gente, no temerosos, sino orgullosos de hablarles de Cristo Jesús. Nosotros decíamos que éramos cristianos, Cristian. No llegó la niña, no llegó. Decíamos que éramos cristianos ayer. Sí, ¿verdad? Les decía, soy el pastor de la iglesia. Vamos a tener un evento evangelístico. Vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de la vida de Jesús, pero también vamos a honrar a sus hijos, dándoles un regalo, dándoles una comidita o algo. Entonces, es algo que nosotros debemos de estar dispuestos. Diga conmigo, dispuestos. Debe de haber disposición en los hijos de Dios. Debe de haber disposición en el equipo de trabajo de la iglesia. Debe de haber esa disposición para predicar el evangelio. Amén. Dice 16 y 17. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios nos insiste en que los cristianos deben de estar preparados para la lucha espiritual? ¿Por qué nos insistirá Pablo? Que cada uno de los que creen en Cristo debemos de estar preparados para la guerra espiritual, ¿verdad? Mire, si usted leyera o nosotros leyéramos ahorita, no nos da tiempo, pero si leyéramos del capítulo 1 al 3 o hasta el 4 de la carta a los Efesios, ahí se ve descrito exactamente cómo debe de ser un verdadero creyente de Jesucristo. ¿Sí? Usted pregúntele al de al lado, ¿eres un verdadero creyente de Jesús? Verdadero creyente de Jesús. Porque el verdadero creyente de Jesucristo vive una vida controlada. ¿Usted vive una vida controlada? El verdadero creyente de Jesús vive una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. O sea, no toma decisiones propias, no tiene impulsos propios. Amén. Él ora al Espíritu Santo y el Espíritu Santo controla su vida. Sus pies, su caminar los controla el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde se van? Sus ojos los controla el Espíritu Santo. ¿Qué miran? Sus oídos los controla el Espíritu Santo. ¿Qué escuchas? Amén. Sus manos las controla el Espíritu Santo. ¿Qué tocas? ¿Qué haces? ¿Qué tomas? Entonces, el verdadero creyente tiene una vida llena del Espíritu Santo y controlada por el Espíritu Santo. Y entonces, esas personas que están del lado del Espíritu Santo van a estar seguras que nos vamos a enfrentar a una guerra espiritual. ¿Quién entró al baño? Ok. Vamos a estar seguros
que vamos a entrar a una guerra espiritual. Por eso Pablo nos advierte a través de esta carta sobre las batallas que se avecinan y da una serie de instrucciones sobre cómo vivir en victoria. Amén. Cómo salir victoriosos en una guerra espiritual. Hay mucha gente que hace guerra espiritual. Hay mucha gente, pero no es guiada ni controlada por el Espíritu Santo. Hay gente que hace guerra espiritual y lo hemos visto en documentales, en la televisión, en el YouTube, que tiran aceite desde una avioneta, ¿no? Para marcar un territorio y según ungieron el lugar. Y yo le pregunto, ¿salieron victoriosos? Muchos no han salido victoriosos. Entonces, nosotros, el verdadero creyente, debe de entender esto. Para tener una guerra espiritual, para enfrentar una guerra espiritual, debe de ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. El Señor va a proporcionar a través de la palabra 6 herramientas, a través de la palabra y a través de esta carta, ¿verdad? Para combatir y derrotar al adversario. Ya leímos ahorita en Efesios 6, versículos del 10 al 13, que expone brevemente las verdades básicas relativas para prepararnos a la del 6 al 10 al 13. 6, 10 al 13. A través de la palabra dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Primero, ¿quién nos va a dar la fuerza? Dios. Mire, hace poco llegó una hermana y traía una pulsera. Y entonces, mire, si algo sé yo de fetichismo y de cosas, pues soy yo. Y yo le dije, híjole, ¿y esa pulsera qué traes? Me la regalaron. Le digo, a ver, ¿qué es amiga? Y me dice, me la regalaron para protección. Le digo, pues es brujería. Y entonces medio se sintió porque le metí la tijera y pisé las cuencas. Y le dije, ahora vas a renunciar. Y hicimos una serie de renuncia y toda la situación. Y yo le expliqué, ¿usted cree que el verdadero creyente, el que cree en Cristo, va a creer que sea más poderosa una pulsera que Cristo Jesús? ¿O que el nombre de Cristo Jesús? ¿O que la sangre poderosa de Jesucristo? ¿Sabe que los católicos se cuelgan una imagen? Piensan que esa imagen es más poderosa que Cristo Jesús. Ellos se cuelgan un escapulario. Piensan que ese escapulario es más poderoso que Cristo Jesús. Ellos se cuelgan un rosario. ¿He visto que algunos traen hasta su rosario? Piensan que es más poderoso que Cristo Jesús. Pero el verdadero creyente está consciente y sabe que no hay poder más grande que el de Cristo Jesús. Nada más una. No hay poder más grande que el de Cristo Jesús. No hay nombre en esta tierra ni debajo de la tierra que sea más poderoso que sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo nos advierte, nos prepara. Y para eso da una serie de instrucciones, ¿verdad? Para combatir. Entonces, así como las verdades sobre el enemigo están expuestas ahí, o sea, es real que vamos a tener enemigos, es real que nos vamos a enfrentar a diferentes niveles en la guerra espiritual, diferentes potestades, ¿verdad? Es como un batallón, es como un ejército también. Están organizados, hay capitán, sargento, teniente, cabo, soldado raso, ¿verdad? Y cada que tú y yo nos preparamos más en Cristo Jesús, cada que tú y yo conocemos más de la palabra, amados hermanos, nos vamos a enfrentar a un nivel diferente de hueste espiritual de maldad. Amén. Entonces, los versículos 14 al 17 especifican las 6 piezas más importantes y más necesarias de la armadura espiritual. Diga conmigo, armadura espiritual. No va a ser material, es algo espiritual, es algo con lo que tú te vas a equipar. Dios va a equipar a sus verdaderos hijos.
Amén. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Nada más 4. Bueno, Dios nos va a equipar, ¿verdad? El equipo espiritual es paralelo a un equipo militar, ¿verdad? Nosotros cuando teníamos visiones de nuestra armadura espiritual, unos nos veíamos vestidos como romanos, otros como soldados, otros como guerreros aztecas, otros con armadura de metal, otros con armadura como de vidrio, de cristal, otros con armadura de oro, pero es algo que va más o menos similar a un uniforme militar. El cinturón de la verdad, ¿qué es ponerte el cinturón de la verdad? Es que siempre vas a hablar la verdad. Y por ahí vamos a empezar mal. Un guerrero que es mentiroso podrá guerrear, podrá tener batallas espirituales. Algo que debemos de sacar de nuestros labios es la mentira. Nosotros el ponernos el cinturón de la verdad es hablar siempre con la verdad, siempre con la verdad. Amén, no con mentiras, es hablar siempre con la verdad. El soldado usaba una túnica de ropa holgada, ¿verdad? En la antigüedad, ya que el combate antiguo era gran parte cuerpo a cuerpo, y la túnica era un estorbo y peligro potencial. Entonces, el cinturón recoge todos los cabos, todas las cosas sueltas, la ropa suelta, recogía la ropa suelta. En nuestra vida en la actualidad, los cabos sueltos es que tú y yo nos deshagamos de toda mentira, siempre hablemos con la verdad. Amén. Siempre con la verdad. Hablar siempre con la verdad. Yo aquí en la iglesia, desafortunadamente, veo que hay muchas personas que siguen hablando mentira o diciendo mentira. Algunas veces para justificarse, otras para taparse, otras para simple y sencillamente están acostumbrados a mentir. Amén. Entonces, algo que debemos de quitar nosotros para poder enfrentar una guerra es: nosotros debemos de hablar siempre con la verdad. Amén. Siempre con la verdad. La coraza de la justicia era, aquí se ponía en el pecho, ¿verdad? Y era una pieza resistente, sin malas, llegaba hasta aquí, ¿verdad? De cuero o de material pesado como el hierro, que cubría todo el torso del soldado, protegiendo su corazón y otros órganos vitales. Una de las cosas de las corazas de la justicia es proteger el corazón y los órganos vitales. Órganos vitales como el hígado, los pulmones, ¿qué más? Los riñones, órganos vitales, ¿verdad? Pero algo que era bien importante es protegerse el corazón. Alguien que tiene resentimiento o que sigue falta de perdón en su corazón no puede ser un guerrero espiritual. Tenemos que proteger nuestro corazón. La mejor manera de proteger tu corazón es perdonando a los demás. No guardar resentimientos. Amén. No guardar resentimientos. Tenemos que ser personas que limpian su corazón constantemente, diariamente. Mira, a veces hasta una broma te puede causar molestia. Hasta una broma te puede causar una molestia, puede herir tu corazón. Y entonces a veces tú tienes que revisarte, quedamos que nos tenemos que examinar todos los días. Y yo todos los días tengo que cuidar mi corazón, rechazar todo aquello que me ha lastimado, para poder decir: me pongo la coraza de la justicia. Un corazón rencoroso no va a ser justo. Se va a inclinar hacia un lado en un juicio, se va a inclinar hacia otro en alguna situación. No va a emitir un corazón lleno de ira, no va a emitir buen justo, va a nublar tu pensamiento y tu decisión. Entonces, la coraza de la justicia sirve para proteger nuestro corazón y nuestros órganos vitales.
puesto que la justicia también va de la mano con la santidad. Cuando nosotros limpiamos nuestro corazón, empezamos a caminar hacia la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? Sí, amén. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Amén. Nada más 6. Bueno, esos 6 tienen que cuidar su santidad. Amén. Amén. Tienen que cuidar su santidad. No ahorita de jóvenes, sino todo el tiempo, hasta llegar a ancianos, ¿verdad? La santidad es una característica tan distintiva de Dios mismo, ¿verdad? Dios dice, sed santo Como yo soy santo. como yo soy santo. Es la mayor, una de las mayores características de Dios, es que Él es Santo. santo, Amén. ¿verdad? Y entonces nuestra santidad sería la coraza que va a protegernos. Entre más santos seamos, los demonios menos van a poder con nosotros. En alguna ocasión, un demonio se apoderó de un muchacho. Y entonces fuimos a la casa del muchacho, me habló la mamá y me dice, oiga, fíjese que el cuarto de fulano de tal se reventaron los focos y empezó a salir como hielo en las paredes. Y yo dije, ¿y cómo? Dice, es más, ya rompió unos trapos y unas cuerdas porque la fuerza que tiene es increíble. Y entonces paso por un guerrero y le digo, ¿cómo andas? Se endemonió fulano de tal. Bien, bien. Pues vámonos, sobres, a hacer liberación y a hacer guerra espiritual. Y entonces cuando llegamos, estaba la mamá y le digo, ¿cómo está usted? Bien, bien. Y entonces le digo, pues vamos a orar. Pero el muchacho en cuanto llegamos, hermano, con una mano levantó un sillón de 3 alas, de 3 piezas, con una mano. Quería amedrentarnos el demonio. Y por donde caminaba, tronaba los ojos. Y cuando entro al cuarto, frío el cuarto, con hielo literalmente. Haz de cuenta que lo habían hecho los de Hollywood, toda esa situación. Y entonces le digo a la mamá y al guerrero, digo, vamos a empezar a orar y vamos a ponernos en disposición. Y entonces, como ya sabíamos algo de liberación, le ordené al demonio que no se moviera, que se quedara atado, quieto, ¿verdad? Y se quedó el muchacho así, ahí en el suelo. Y entonces empezamos a orar. Y cuando empezó a orar la mamá, que le dice, tú cállate, vieja prostituta, si te acuestas con medio mercado. Y la mamá así. Y luego le empieza el otro guerrero, te ato en el hombre y tú cállate, si sigues tomando y sigues fornicando con Juan y Abraham. Y entonces yo me di cuenta que algo que era bien importante era la santidad. Porque lo primero que va a hacer el demonio es echarte en cara en lo que tú estás fallando. Amén. En lo que tú estás fallando. Entonces Él te va a exhibir. ¿Y sabes cómo te vas a sentir delante de Dios? Que uno aparentemente piensa que está bien. O uno dice, no, yo estoy bien, no estoy haciendo nada mal. Pero si va en contra de la voluntad de Dios, si va en contra de la palabra de Dios, entonces no es lo correcto lo que estamos haciendo. ¿Está aquí? Amén. Para poder tener una lucha espiritual, una guerra espiritual, algo que es esencial en el cristiano es la santidad. Amén. De nada va a funcionar. Bueno, hay otras muchas cosas, pero después les daré unas clases de liberación. Amén. Entonces es algo principal. La santidad es la protección principal contra el diablo, contra Satanás, contra Belcebú y Lucifer. Y alguien podrá decir, ay, si el diablo nada más es uno, no. Dice que son potestades, ¿verdad? El diablo es uno, Satanás es otro, Lucifer es otro y Belcebú es otro.
son diferentes autoridades demoníacas. Entonces, tienes que tener la coraza de la justicia, que es igual a tener tu corazón limpio y a empezar a buscar ¿qué? La santidad. Amén. Después siguen los 3, dice la coraza de la justicia, dice el evangelio de la paz. Los soldados romanos, o como cualquier soldado del ejército, llevan sus botas con protecciones. Antes los romanos con clavos en las suelas, y ahora los del ejército con casquillos en las puntas y suelas especiales, amén, para poder agarrarse y aferrarse al piso. El evangelio de la paz se refiere a las buenas nuevas que por medio de Cristo Jesús los creyentes están en paz con Dios. Entonces, un guerrero espiritual, un guerrero de Dios, algo que hace es predicar la palabra, predicar el evangelio de la paz, predicar las buenas nuevas a la gente que no conoce de Cristo Jesús. Amén. Que no conoce de Cristo Jesús. Alguien me decía que por qué no iba y buscaba a los que se han ido. ¿Quiénes son más importantes? ¿Los que se fueron o los que están aquí? Los que están aquí. Los que se fueron menospreciaron a Cristo Jesús, menospreciaron la palabra. ¿A quiénes tenemos que cuidar de su santidad y quién tenemos que cuidar de su salvación? De los que estamos aquí. Amén. Y los que nos interesa es rescatar las almas. Veíamos mi esposa y yo y decía, posiblemente Fabián se retiró de la iglesia porque Dios seguramente va a tratar con él. Y yo creo que así es. A veces nosotros le estorbamos a Dios. El que se va enojado con la iglesia, el que se va hablando mal de la iglesia, no está menospreciando el lugar o a los hermanos, está menospreciando a quien creen, a Dios. ¿Y quiénes? Y si son sus hijos, ¿quién les tiene que dar disciplina? Entonces van a recibir un tratamiento de parte de Dios. Amén. Y nosotros lo que nos interesa es la gente que no conoce a Jesús. El evangelio de la paz es llevar las buenas nuevas a quien no conoce a Jesús. Amén. Más adelante, mire, no estoy diciendo con esto que no importan los demás, sí importan, porque la Biblia dice que si nosotros rescatamos a alguien, convencemos a alguien que conoce de Dios, pero que se alejó y lo traemos, eso va a traer perdón de multitud de pecados para mi vida. Hay una recompensa. También es importante. Pero lo que quiero que ahorita vea es el evangelio de la paz es para los que no conocen de Cristo Jesús, los que no conocen de la palabra. Amén. Y usted me va a decir, bueno, entonces ya no les predicamos a los cristianos, a los católicos. ¿Ustedes creen que conozcan a Cristo Jesús? No lo conocen. ¿Creen que conozcan de la palabra de Dios? No la conocen. Oyen los evangelios, oyen lo mismo siempre. Marcos, Lucas, Mateo y Juan, los evangelios. Pero no se toca ningún otro tema más. No conocen del Éxodo, no conocen de los mandamientos, no conocen de otra parte de la Biblia, sino únicamente, menos el Apocalipsis van a conocer, menos las cartas de Pablo, que exhortan a todas las iglesias, a los efesios, a los romanos, a los corintios, a obedecer a Cristo Jesús. Eso no les predican, eso no les leen. Entonces nosotros, a ese tipo de gente que está engañada con un falso evangelio, son a los que les tenemos que dar las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. ¿Sí está aquí? Las buenas nuevas de Jesucristo. Y por eso nos tenemos que poner el evangelio de la paz. No te dé pena predicarle a la gente. No te dé pena si alguien que es engañado con una falsa doctrina le predicas. Siéntate bien, hijo, por favor. Tú también, Caleb. Amén. ¿Está aquí?
Yo no sé si hace calor, ¿cómo les gusta estar abrazados? Amén, amén. Entonces, cuando tú predicas el Evangelio de la paz, ¿sí? Dice Romanos 5, versículo 6 en adelante. Romanos 5, versículo 6 en adelante. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió. ¿Por quién murió? Por los impíos. Impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo, ¿de quién? De Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Antes éramos enemigos de Cristo Jesús, de Dios. ¿Sí? Estábamos destinados a la perdición, al infierno. Pero por la muerte de Cristo Jesús fuimos salvos. ¿Sí? Fuimos perdonados de todo pecado. Pero también fuimos justificados por su sangre. Por el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús fuimos justificados. Amén. Ahora, yo le pregunto, ¿no cree que ahora le interesemos más a Dios, usted y yo? ¿Sabe que yo a veces pienso que a lo mejor nosotros somos los más desobedientes? Por eso no faltamos a la iglesia. A lo mejor somos los que más necesitamos de Dios, por eso no faltamos a la iglesia. O a lo mejor somos los que más amamos a Dios y por eso no faltamos a la iglesia. ¿Qué es usted? ¿Es de los que más ama a Dios? ¿Sí es de los que ama a Dios usted? Sí, amén. Sí, nada más David ama a Dios. Tú también. Amén. Entonces, algo que yo quisiera que usted entendiera es que nosotros deberíamos de morirnos de alegría en Dios nuestro Señor, porque gracias a Él, dice ahí, hemos recibido la reconciliación, en Cristo Jesús, porque gracias a Él hemos recibido la reconciliación con Dios. Al confesar tú a Jesucristo como tu verdadero y suficiente Salvador, al creer plenamente en Jesús, al confesar que es el nombre sobre todo nombre, amado hermano, prácticamente tú estás reconciliándote con Dios Padre. Amén. Dios Padre te vuelve a abrir los brazos por medio de Cristo Jesús. ¿Sí está aquí? Amén. Entonces, nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Esto tenemos que decirle a la gente. Esto que acabamos de leer de Romanos, del 5, del 6 al 10, eso es lo que le tenemos que predicar a la gente. Que gracias a Cristo somos salvos. Amén. Y luego dice que llevemos el escudo de la fe. Esta palabra se refiere a un escudo que protegía todo el cuerpo del soldado. Algo así como los granaderos que traen ahora. ¿Han visto los escudos de los granaderos? De los antimotines, de las marchas ahora que hay en México de las feministas y todas esas. ¿Han visto los escudotes? Prácticamente cubre todo el cuerpo, ¿verdad? Nos sirve. Amén. Pero la confianza, el escudo representa la confianza continua, constante, perseverante en la palabra y la promesa de Dios sobre todas las cosas. Yo le pregunto, ¿usted confía en el Señor plenamente? ¿Cree en la palabra de Dios plenamente? ¿O le hace como empezaba yo cuando empezaba? Híjole, ¿y si no se hace? Híjole, ¿y si no es cierto? Híjole, ¿y si no sucede? Que empezaba a apoderarse algo que se llama duda.
Usted y yo, algo que debemos de tener es confianza plena en el Señor. Eso se llama fe, creerle a Dios. ¿Sí, hermano? No, es como, por ejemplo, uno le tiene fe a sus hijos. ¿Sí o no? ¿Las mamás no le tienen fe a sus hijos? ¿No creen en sus hijos? ¿Sí o no? Algunos nos hemos decepcionado porque confiábamos plenamente en ellos. ¿Sí o no? De ese tipo de confianza te estoy hablando. O sea, si Dios dice que te va a proveer, te va a proveer. ¿Y confías y crees eso? Si Dios te dice que vas a sanar, ¿te irá a sanar? ¿Y confías plenamente en eso? Si Dios dice que no te afanes por las cosas materiales, que si Él viste a las flores, si Él le da de comer a los pájaros, si Él viste los árboles, ¿crees que Dios te va a proveer todas las cosas a ti que eres su hijo? Eso es fe. Pero no que crea, amado hermano, no todos tienen una fe ciega en el Señor. Yo le decía hace rato, algunos catafixiamos a Dios por un evento. Creemos que ya es suficiente. Otros piden que mejor oren otros por mí. Yo no sé si te ha pasado a ti, Nati, que llega alguien, ore por mí, hermana, ore por mí. ¿Y por qué no oras tú? ¿Por qué la contestación más correcta no sé? ¿Y por qué no oras tú si también eres cristiano? Y si crees en Dios y crees plenamente en Él y le tienes toda la confianza a Dios, ¿por qué no oras tú? Unos porque no creen y otros porque no cuidan lo que hace rato decíamos que es lo principal en un cristiano. ¿La qué? La santidad. Y otros porque no traen el cinturón de la verdad. Entonces ve qué importante es la armadura de Dios. No nada más es recitarla, no nada más es leerla, no nada más, sino es ver que yo verdaderamente en mi persona sea una persona justa, ¿sí? Agradable a los ojos de Dios, que está haciendo todo lo posible por agradar a Dios. Amén. Entonces, la confianza continua en Dios y en la promesa de Dios es necesaria para proteger de las tentaciones de todo pecado. ¿Alguien ha sido tentado en el pecado? No me levante la mano porque ahorita va a haber divorcios, separación de hijos e hijas, ¿verdad? De novios, córtalas. Pero alguien, hermano, que es tentado por el diablo, o que aparece en la tentación, cree que Dios es capaz de evitar que caiga en la tentación. ¿Cómo? Señor, tú sabes, fíjese bien, que sí tengo ganas, que sí me movió el tapete, pero no quiero desobedecerte ni tener pecado delante de ti. Aleja a esta persona, aleja este alcohol, aleja esta droga de mi vida. ¿Y qué crees que va a suceder? Lo va a hacer Dios. Pero algo que tenemos que reconocer es que también nos mueve el tapete. Y no todos reconocemos eso. Amén. Y yo creo que Dios nos puede alejar del mal camino, siempre y cuando seamos transparentes. Y otra vez, ¿qué volvió a aparecer en la oración? Sí me movió el tapete, sí tenía deseos. ¿Qué apareció en mis labios? La verdad, el cinturón de la verdad. La verdad. Amén. A ver, ahora, yo le pregunto, hasta aquí vamos bien. ¿Cree que usted pueda ser tentado? ¿Sí o no? Todos los que somos hijos de Dios y los que estamos haciendo la voluntad de Dios, va a mandar la tentación el demonio. Va a mover sus piezas el demonio para ver si nosotros tropezamos.
Si no somos tentados, aguas. Aguas, ¿verdad? Porque hay que ver por qué. Para un hijo del rey, un hijo de Dios, siempre va a haber ataques espirituales. Con eso comenzamos. Amén. Y siempre va a haber tentaciones. Entonces, tenemos nosotros que tener la fe. Amén. Ciegos, creyendo ciegamente en el Señor. La fe nos va a proteger contra todo pecado. El casco de la salvación. El casco protegía la cabeza. Amén. Siempre la cabeza es un blanco importante en toda batalla. Este pasaje se dirige a los que ya son salvos, por lo tanto no se refiere a alcanzar la salvación, sino más bien dado a que Satanás va a buscar destruirte con pensamientos. ¿Alguien ha tenido malos pensamientos? Dentro de Romanos vimos que hay que renovar ¿qué? Nuestra mente constantemente. Amén. Muchas veces vamos a tener malos pensamientos y nosotros debemos de ponernos el casco de la salvación, de los dardos que va a mandar el enemigo a tu pensamiento. Miren, si del pensamiento llega aquí, ya bailó. Posiblemente se consume las situaciones. Nosotros no podemos dejar que baje de la cabeza al corazón el pensamiento. Que no se vuelva un deseo, que no se vuelva una obsesión. Y nosotros constantemente debemos de desechar todos esos malos pensamientos que tenemos. Llámalo. Mira, a veces un hombre celoso, un hombre que es celoso o que no tiene confianza en sí mismo, sabe que a veces son tantos sus celos que desea o pensaba, yo lo pensaba cuando era celoso, y decía, ¿cómo no la mata un carro? ¿Cómo no la atropella ahorita un carro? Ya, para vivir en paz. Malos pensamientos. Los dardos incendiarios del enemigo, ¿qué querían hacer? Se aprovechaban de mis celos, de mi baja estima, de mi baja confianza, para hacerme generar malos pensamientos. Imagínense ya desear la muerte de los demás. ¿Es pecado o no es pecado? Pero llega Cristo Jesús a mi vida y algo que me enseñan al ponerme la armadura de Dios es ponerme el casco de la salvación para evitar esos malos pensamientos. Salvo ya son, pero pensamientos malos sí puedo tener. El querer robar, el querer hacer algo indebido que no le agrada a Dios, o sea, sí genera uno aquí malos pensamientos. Entonces, yo por eso como guerrero, como hijo de Dios, debo de tener el casco de la salvación para los malos, ¿verdad? Y luego la última es una espada. La espada del Espíritu, que no es otra cosa más que la palabra de Dios. Todos los demás, las sandalias del Evangelio eran para proteger nuestros pies, el cinturón de la verdad para ceñir nuestros lomos, la coraza de la justicia para proteger nuestro corazón, el casco de la salvación para proteger nuestros pensamientos. ¿Y la espada para qué será? Para pelear. ¿Cómo va un guerrero a pelear una batalla espiritual si no lee la Biblia? Sin arma. ¿Tendrá espada si no lee la Biblia? No. No tiene espada. Entonces, ¿por qué constantemente tenemos derrotas? ¿Por qué el pastor insistirá siempre en que lean la Biblia, aunque sea un versículo, unos versículos, aunque sea un capítulo, pero lean la Biblia, lean la Biblia? ¿Tú lees la Biblia? ¿No tienes Biblia? Lee la Biblia. ¿Tú lees la Biblia, Caleb?
No, lee la Biblia en lugar de jugar tanto con el teléfono. Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a pelear aunque traigamos todo lo demás? ¿Cómo? Porque es la espada, es para defendernos. Es la única parte de la armadura de Dios que es para defenderse. No dice ahí que agarremos a cascazos a la gente, ¿verdad? O a corazazos. Dice que utilicemos la espada del Espíritu Santo, que nos supone Efesios 6:10, que no es 6:16, 17, no sé, que es otra más que la espada del Espíritu Santo, es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿ve qué importante es que usted lea la Biblia? ¿Sí es importante o no es importante? Ahora, ¿por qué los viejos somos los que tenemos que leer más la Biblia? ¿Por qué no los jóvenes empezaron nuestros hijos desde ahorita a leer la Biblia? ¿Tú lees la Biblia, Axel? No. Pues empiecen por el Nuevo Testamento que les regalaron ayer. No lo vais a tener ahí abierto. Mire, antes, ¿qué nos enseñaban? Que abríamos Efesios 6:10, la Biblia, la abríamos en nuestra casa, Efesios 6:10, y ya está protegida mi casa. No es cierto. O Salmo 91, ¿no? Ponemos el Salmo 91, abríamos la Biblia, pon ahí el Salmo 91 y vas a ver que no entra nada en tu casa. Mentira del diablo. Si yo desconozco la palabra de Dios, va a entrar y voy a ser atacado. No voy a tener con qué defenderme.